Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Señor, tú tienes el control sobre toda circunstancia, sobre toda tormenta. Y por eso te cantamos, Señor. Recibe la gloria. Vengo a ti. Con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti. Mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Díselo. Eres mi fiel compañía. Dile, Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Dile, Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Vamos, díselo. Sí, eres Rey. Tú eres Rey. Sí, eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Sí, eres. ¿A quien tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quien tengo
majestad. Eres rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres rey, oh rey, sobre toda tempestad. Tú eres rey sobre toda enfermedad. Tú eres rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres rey, díselo, vamos, sí, tú eres rey, Señor, tú gobiernas, eres rey, sí, tú eres rey, eres rey. Dios les bendiga, amados. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 28 al 30, de la siguiente manera. Y leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo en medio de una multitud de personas cargadas con todo tipo de problemas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, había muchísimas enfermedades, gente endemoniada, problemas políticos, hambre, pobreza, calamidades de todo tipo. Ellos estaban cargados. Aparte de eso, la mayoría de ellos andaban como perdidos religiosamente o espiritualmente, queriendo buscar a Dios y la solución de sus problemas, cada uno a su manera y no a la manera de Dios. Si nosotros hacemos un análisis completo de este capítulo, vamos a ver que en este capítulo el Señor Jesús menciona por lo menos a 4 grupos distintos que quieren buscar a Dios o no buscarlo por sus propios razonamientos o a su propia manera. El primer grupo lo vamos a encontrar en el verso 25, yéndonos de atrás hacia adelante, desde el final del capítulo hasta el comienzo. El verso 25 dice: el Señor te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Allí el Señor Jesucristo está diciendo que hay un grupo de personas que en su propio concepto son sabios o entendidos, pero no ven las cosas de Dios ni ven el camino de Dios. No es que el Señor repruebe la actitud o la actividad intelectual y las búsquedas de la sabiduría, porque Dios mismo dice que busquemos la sabiduría y que Él se la da a todo el que se la pide. Proverbios capítulo 2, verso 6 dice que de Dios viene el conocimiento y la sabiduría, y Él le da sana sabiduría a los que andan rectamente. Así que lo que el Señor reprueba aquí es más bien una actitud de intelecto arrogante, la actitud de aquellos que por sus razonamientos quieren establecer ellos mismos las normas de fe y conducta que los lleve hasta Dios, y no basan su doctrina en la palabra propiamente del Señor. Ese es el problema de ellos, su orgullo, su soberbia, como lo fue en la generación que quiso edificar la Torre de Babel con el propósito de llegar al cielo. Pero ellos fracasaron, porque no podían llegar al cielo de esa manera. Así estaban estos sabios entendidos, colocando sus argumentos filosóficos y de humana sabiduría
como normas de fe y conducta para acercarse a Dios. Y por eso no pudieron ver lo que Dios les ofrecía con amplitud y con generosidad. El otro grupo está desde el verso 20 hasta el verso 24, y allí el Señor se refiere a 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, en las cuales Él hizo muchísimos de sus milagros. El Señor vivió varios años en Capernaum, y sin duda alguna, la mayoría de sus habitantes le vieron, le conocieron, le escucharon y vieron cuando hacía milagros. Pero el Señor les reconvino fuertemente porque ellos no se quisieron arrepentir. ¿Cuál fue su problema? Que se conformaron con ser testigos de la grandeza del Señor, pero no fueron ante el Señor para que les diera a ellos salvación y vida eterna. Ellos como que pensaban que solo con haberlo visto ya eran bienaventurados y ya eran salvos de la condenación. Y se olvidaron, amados, de que sin arrepentimiento, sin conversión genuina, sin creer en el Señor de verdad, nadie puede ser salvo. Así hay gente hoy. Así hay personas actualmente que piensan que por ser testigos, bien sea en persona o por televisión, de actividades multitudinarias donde se hacen milagros, por ser testigo de eso, ya ellos son salvos y no se convierten al Señor. Hay personas, amados, que son como los de estas ciudades. Ellos no fueron enemigos de Cristo, no quisieron crucificarlo ni nunca lo echaron de su entorno, pero simplemente no le prestaron atención a lo que el Señor decía, no se convirtieron al Señor. Así hay gente hoy que saben que el Evangelio cambia la vida del ser humano, que saben que Jesucristo restaura los hogares, restaura las familias, restaura la sociedad, liberta a los oprimidos, pero solamente lo saben, pero no se convierten. Su pecado es la omisión, omiten ese paso importante, y esa es una carga muy dura y muy pesada que hunde más y más a la humanidad en el desasosiego y la desesperanza. El otro grupo que encontramos en este pasaje está desde el verso 16 hasta el verso 19. Allí el Señor Jesucristo dice que esta generación es comparable a los muchachos que se paran en las plazas y se gritan unos a otros diciendo: les tocamos flauta y no bailaron, les tocamos endechas y no lloraron, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que sí comía y bebía, y dicen: este es un hombre comelón, bebedor de vino y amigo de pecadores. Ese es el problema con esas personas, que le buscaban fallas a todo, que le veían fallas a todas las cosas y aún a lo que el Señor hacía. Pero Jesucristo dijo: pero la sabiduría es justificada por sus hijos, porque aunque ellos le buscaban fallas a Juan por su vida austera y su vida con una dieta bien limitada, sin embargo no se daban cuenta que no había habido antes alguien que hubiese llevado tanta gente al Señor como lo hizo Juan el Bautista. Y aunque criticaran al Señor porque su amor y su compasión por los perdidos era tal que los buscaba y compartía con ellos, y más bien lo llamaban producto del vicio y de la lasitud moral, sin embargo el Señor Jesucristo les estaba mostrando a ellos un verdadero estilo de vida y un verdadero camino de vida, de salvación y de verdad, y ellos lo estaban disfrutando. Así hay gente hoy que le buscan fallas a todo, y quizás alguno de los que hoy está acá puede estar viviendo algo parecido. Algunos de los que me escuchan puede estar en medio de personas hostiles que solamente le ven fallas a usted o al Evangelio o a la palabra de Dios y no ven nada bueno. El Señor le dice a esas personas: no desmayes, no desmayes. Ellos ven fallas, pero yo veo tu fruto. Y muchos han llegado al camino de Dios por tu predicación y por tu buen testimonio, y muchos más seguirán viniendo a la salvación. Hermano, no desmaye, siga confiando y creyendo en el Señor. El cuarto grupo que vemos aquí aparece también en el verso 25, y el Señor dice que son como niños. Son personas con un corazón humilde, que se someten al Señor, que van al Señor. En muchas dificultades, en muchas pruebas, en muchas incertidumbres, ellos confían en el Señor y van a Él y se someten a Él. Se ponen el yugo del Señor. Colocarse el yugo del Señor es someterse a su voluntad. Esa
figura de un yugo está tomada de la vida de los agricultores y de la vida del campo. Cuando una persona ganadera iba a vender su ganado, lo llevaba al mercado. En el tiempo antiguo lo llevaba al mercado para venderlo, bien sea a los mataderos o a los otros agricultores. Así que el primero que veía el ganado era el agricultor, pero este se llevaba un buey fuerte, robusto, con su yugo, para que cuando él comprara otro buey más joven, entonces lo enyugaba con el fuerte, y al él irse, pues el fuerte iba guiando, arrastrando al otro buey, y entonces se lo llevaba. Si ese buey era manso o era sumiso, aunque se resistiera un poco al comienzo, luego al final del trayecto ya iba más descansado, ya no iba en una lucha, sino iba reposado. Entonces ese buey encontraba descanso, encontraba alivio. Pero si ese buey al que se le ponía el yugo se resistía y quería soltar el yugo y quería salirse, entonces el que lo compraba, o el que lo iba a comprar, porque esa era la prueba que hacía, lo desechaba y se lo devolvía a su buey y decía: no, yo no quiero ese buey. Entonces el dueño se lo vendía al matadero, y ese buey, por no someterse al yugo, encontraba era la muerte y el sacrificio. Esa es la figura a la que el Señor está aludiendo cuando dicen: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre. Él dijo que hacer la voluntad del Padre era la comida de lo que lo alimentaba a él. Y como él descubrió que al hacer la voluntad del Padre encontró paz en medio de las pruebas más difíciles, él entonces invita a todos los que están trabajados y cargados a someterse a su yugo, para que también encuentren esa paz y esa bendición que solo Cristo puede dar. Bendito sea el nombre de Dios. Y él los llama que son como niños. Pero en el verso 12 los llama valientes. Él dice allí que el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. Fíjese que aunque son humildes y mansos al Señor, sin embargo, ante las pruebas, ante las dificultades, ante los asuntos difíciles, mientras los demás corren y se van al mundo o se van a resolver las cosas de manera indebida, ellos son valientes y permanecen fieles al Señor, a su palabra, aferrados en las promesas de Dios, mientras los demás le dicen: esto no sirve, esto no se puede, tratándose de quién sabe, de una familia, de un negocio, de unos hijos, y le dicen no puede. Ellos se mantienen fieles y firmes, aferrados al Señor y a sus promesas, y son valientes para resistir las pruebas, y entonces arrebatan esas promesas y logran los milagros de Dios y logran las maravillas de Dios en sus propias vidas. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 6 también los llama bienaventurados, y le dice: bienaventurados es todo aquel que no haya tropiezo en mí. Son como niños, pero también son valientes para enfrentar las adversidades de la vida, pero también son de los que no hayan tropiezo en el Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa que no le replican nada al Señor. Porque hay personas, amados, que replican lo que el Señor hace. Señor, ¿por qué no me diste esto? Señor, ¿por qué no me llevaste para allá? Señor, ¿por qué estoy viviendo así? Señor, ¿hasta cuándo esto? Señor, ¿hasta cuándo aquello? Como que hallaran un tropiezo en lo que el Señor hace. Amado, Dios es Dios. Él dijo: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Cuando nosotros nos quedamos quietos, cuando nosotros reconocemos que Él tiene el control de todo, de que Él sabe lo que está haciendo, aunque lo que estemos viviendo en el momento sea difícil, Él lo va a tornar a bien, y Él lo va a tornar en bendiciones para nosotros. Vamos a experimentar lo que dice allá el Salmo 84, verso 5, dice: bienaventurado aquel en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, los cambian en fuente, irán de poder en poder, verán la gloria del Señor. Ve, amado hermano, esos son bienaventurados, porque no hayan tropiezo en el Señor. Pero los que se ponen remolongos y se resisten a la voluntad de Dios, no van a experimentar esa gloria y esa bendición. El Señor está diciendo en este día: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amado, vaya al Señor siempre. No deje de buscarlo en oración. Sométase a su voluntad, porque Dios tiene el descanso y el reposo esperado para ti. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos enseña que debemos ser mansos y humildes para hallar ese descanso. Perdónanos cuando hemos sido reacios, o cuando no hemos sido valientes, o cuando no hemos sido humildes como niños para someternos a tu voluntad. Pero hoy, Señor, nos comprometemos a buscarte y a actuar de esa manera. Bendice a mis hermanos
Fortalécelos, ayúdalos en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Dios le bendiga, amados. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.